Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores basado en valores. Literatura, cuarto, quinto año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga e ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 3, tema 1, Guamán Poma de Ayala. 1. Con relación a este personaje, estudiantes, hay una diversidad, ¿no?, de datos que hasta la fecha todavía no se logra coincidir en algunas fechas, porque para que aparezca esta crónica ha tenido que pasar unos 300 años. E incluso sobre el nacimiento, ¿no?, de Felipe Guamán Poma de Ayala, que vamos a ir poco a poco describiendo y dando esta diversidad de datos que existen. Cronista indígena, disculpen, pero el gallo, cronista indígena, ¿no? En ese tiempo era pues el virreinato del Perú. Sus apellidos Guamán Poma, que provienen de dos términos quechuas, de dos palabras quechuas, ¿no? Guamán y Puma. Ojo, Guamán y Puma, ¿no? En la cual, ¿no?, Guamán, el halcón, ¿no?, y bueno, Puma, que representa este animal no terrestre, son como unos caracteres de tótems, totémicos, alumnos, que aluden pues, a dioses que cuidan, protegen, ¿no?, la tierra y el cielo. De acuerdo a este historiador o investigador, Carlos Araníbar, estudiantes, dice que es una palabra grave, por ser un término quechua, por eso es Guamán, ¿no?, y Puma, no Pumá, ni Guamán. Pero ya vamos a ver por qué, ¿no? Fue hijo, ¿no?, se presupone, de Martín Guamán Malqui y Juana Chuquitanta, noble descendiente de Tupac Yupanqui. Él ha sido criado, alumnos, ¿no?, con los españoles y se le consideraba de un origen latino. Ojo, origen latino, ¿eh? Al inicio hemos dicho que es un cronista indígena. Pero ¿qué es lo que sucede, estudiantes? Hay otros datos más, porque de repente ustedes dicen, Guamán Poma de Ayala. Si tienen que se presupone más o menos a Martín Guamán, ¿no?, Malqui, ¿no?, y Juana Chuquitanta, ¿de dónde proviene, ¿no?, de repente ese apellido de Ayala? A este cronista, ¿no?, se le ha considerado el más importante, alumnos. Y ustedes muy bien saben que él escribió, y acá también, alumnos, hay que hacer una diferencia. En algunos manuscritos aparece como Nueva Crónica y Buen Gobierno. En otras, Nueva Corónica. Ojo, Corónica y Buen Gobierno. ¿Qué es lo que quería decir, no? Él, según otras informaciones, él nace de padres, ¿no?, de padres indios. Pero ¿qué sucede? Que él tuvo, ¿no?, afirman esto, ¿no?, que tuvo un hermano mestizo, que era hijo de un capitán.
español, que más o menos llegó al Perú en el año de 1548, ¿no? Y esto lo establece Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Apellidado Ayala, ¿no? ¿Cómo se llama? Su medio hermano en este caso, ¿no? Su hermano mestizo. Pero, ¿qué sucede con Guamán Poma? Le tenía mucho arraigo, mucho aprecio, el sentimiento a su hermano. Y él por hacer deferencia, ¿no? Lo que nos dice Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Hasta incluso con el padrastro, él acepta, ¿no? El nombre de Ayala. Y así, alumnos, se le agrega, ¿no? Este patronímico, ¿sí? Patronímico indígena, ¿no? Guamán, ¿no? Poma Ayala, de Ayala. Es así como nace, ¿no? Este apellido de Ayala Estudiantes. Hemos dicho que se ha criado con españoles, por el cual a él se le considera, ¿cómo se llama? Latino, Estudiantes. Pero, ¿qué es lo que sucede, alumnos? Aparte de tener una visión panorámica, bueno, creo que este año y el año pasado se ha utilizado la palabra itinerante. Él también ha sido itinerante. Vamos a ver, ¿no? El por qué. Según a veces las mismas declaraciones de Guamán Poma, Estudiantes, él manifiesta que él ha nacido después de los incas. Y él indica más o menos cuando él cumplía o tenía los 80 años de edad, él terminaba de escribir su obra. Pero a veces no coincide con las fechas estudiantes, porque él más o menos termina de escribir en el año de 1615, y los cálculos que se hacen de cuándo ha nacido él, entre mediados de 1530 y mediados de 1550. Si ustedes hacen la resta, no llega a los 80. De repente con una fecha llega a los 70 y con la otra, ¿no? A los 75. Pero otros no, afirman entre 1530, ¿no? Y 1540 en el Chinchasuyo. Miren, ya están apareciendo tres fechas, 1530, 1540, ¿no? Y 1550. No se ha llegado a concretar todos esos estudios de este cronista indígena. Ahora, él era descendiente de los Mitmakuna. ¿Y quiénes eran pues los Mitmakuna ustedes en historia que ustedes han estudiado, ¿no? En lo que es el Imperio Incaico, ¿no? Eran aquellas personas, ¿no? Que eran enviadas, ¿no? Pero tenían privilegios, conocían, tenían una sapiencia, ¿no? Para poder, ¿qué? Enseñar, colonizar una área conquistada. Sus antepasados alumnos eran originarios de Huánico. Y eventualmente ellos se instalaron como en Huamanga, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué nos dice Pablo Macera? Pablo Macera es un historiador crudo, habla de la realidad misma, de acuerdo a todas las crónicas, bueno, que él ha tenido que leer, ¿no? Recopilar. Y acá pues se producen estas migraciones que se relaciona con la palabra es itinerante, ¿no? Que llevan de un lugar a otro. Y estos mismacunas pues entonces empezaron a declinar.
¿Debido a qué? Al poder, ¿no?, que tenían, como se llaman, nuestros conquistadores. Estos que también reciben el nombre de embajadores, ¿no?, colonos precolombinos. Estos mismacunas fue que iban de un lugar, se convierten en forasteros, ¿no?, migrantes del virreinato. Esta herencia micmat, ¿no?, o sea, mismacuna, de Guamán Poma de Ayala, explica el por qué, estudiantes. Postulaba como su hogar ancestral Huánuco, porque ahí estaba mayormente la dominación española, la explotación, ¿no? O sea, en la cordillera, estas grandes minas que había en ese tiempo tenían que ser aprovechadas por estos conquistadores. Pero él, sin embargo, ubica su legado familiar, ¿no?, su vida, su historia, en las áreas de Huamanga y Lucanas, en la que hoy en día pues ya es el departamento de Ayacucho, ¿no? O sea, casi ahí en el sur de los Andes peruanos. Hay dos investigadores más. En este momento les dije uno, de Porras Barrenechea y Mónica Barnés, que ellos han aprovechado esta documentación, alumnos, topográfica, claro, topográfica, ¿no?, porque había divisiones, y sobre todo lo que es la etnia, la etnología. Y así lo confirman. Porque ¿qué sucede con Felipe Guamán Poma de Ayala? Él siempre ha estado en las defensas de estas propiedades, ¿no?, heredadas. Y que al último, a ver quién, Paul. Buenos días, Paul. Muy tarde estás llegando, hijo. Pero, ¿qué sucede? Que incluso a Guamán Poma de Ayala le empiezan a mencionar como un indio ladino. ¿Y por qué razón, alumnos? Porque él aprendía de todo. Y esta palabra a veces, pues, ¿no?, él es hábil en castellano, cristiano en sus creencias, ¿no?, en sus costumbres. Aunque este término, alumnos, ladino, ¿no?, si ustedes buscan en el diccionario, connota valores negativos, ¿no?, maña, ¿no?, ardid, indigno de confianza. Uno, por conseguir algo, un objetivo, hace lo que fuere para poder lograrlo. Porque él incluso también ha trabajado en Huamanga, ¿no?, en la provincia, ¿cómo se llama?, de Lucanas. Él ha trabajado como asistente de inspector eclesiástico hasta en la década de 1560. Luego se retira y retorna como funcionario nativo de la administración colonial en la final, ¿no?, de la década de 1590. Entonces, estamos hablando de esta palabra, ¿no?, indio, ladín, ¿no? Él ha aprendido sobre lo que es la religión, a pronunciar bien, ¿no?, el castellano, el ser cristiano, se hispaniza en sus costumbres, ¿no?, las conoce. Y es por eso, alumnos, que él considera, aparte de lo que él ha aprendido, ¿no?, de ese término, de este estereotipo, ¿no?, y que eran burlados ellos, como ladinejos, o sánticos, ¿no?, ladinejos.
¿Qué encontramos, alumnos? Que estas afirmaciones de Guamán Poma de Ayala hay acciones pues, de una élite provincial andina. O sea, no solamente Guamán Poma de Ayala aprendió, había otras personas más que querían ocupar, indígenas, por favor, que aprendían y querían ocupar pues, puestos, ¿no?, de trabajo que deberían de ser remunerados, alumnos. Es por eso que desde la década de 1550, estos señores nativos habían trabajado como subordinados. ¿Pero en dónde? En la administración colonial española. ¿Pero qué sucede? Siguen compitiendo, como les dije hace un momento, por ocupar una posición en la burocracia española colonial. Y tenemos pues a un virrey ahí, ¿no?, más o menos en qué año, década 1570, alumnos, Toledo, ¿no?, él desarticula todo esto, no quiere a ningún indígena que ocupe un cargo. Y empieza, ¿cómo se llama, alumnos? La explotación. El quitarle sus tierras. Y Toledo condena al gobierno de los incas por ilegítimo, alumnos, por ser despótico. Y ahí es donde fusionó la dirección local hereditaria. Pero ojo, solamente con funciones gubernamentales coloniales. Ellos deberían solamente tener un linaje noble, pero no de los incas, ¿eh? Es por eso que Toledo, este virrey Toledo, ¿no?, se enfrenta a Guamán Poma de Ayala por las pretensiones que él tenía, por reclamar esta injusticia, esta situación que vivía, ¿no?, esta gente andina, alumnos, que al último tenían que salir de esos lugares, ir de un lugar a otro, como forasteros, itinerantes, o sea, están en un lugar, ahí se van a otro, y así sucesivamente, alumnos. Sobre todo era mayormente en estos casos judiciales sobre la tenencia de tierras, entre los más ardientemente disputados. Fue los primeros problemas que había, alumnos. En cuanto a su producción literaria, alumnos, tenemos nosotros a Nueva Crónica y Buen Gobierno. Otros documentos dicen Nueva Crónica y Buen Gobierno. Contiene 1200 páginas, algunos 1119 en algunos documentos que aparecen estudiantes. Casi llega a los 400 dibujos, ¿no? Es un manuscrito autógrafo y que se encuentra en la Biblioteca Real de Copenhague, alumnos, ¿no?, en Dinamarca. En cuanto a esta obra que él ha escrito, alumnos, como les dije, está en Dinamarca, ¿no?, Copenhague. Esto ha sido redactado ya terminando el año 1615, como les dije anteriormente. Y cuando ha sido descubierta, ¿no?, en el año de 1908, casi 300 años, alumnos, había un formato, sí que había un formato y una carta. De repente con esa carta estarían contando, ¿no?, las 1200, ¿no?, y no como dicen, ¿no?, las 1119, ¿no? Quizás.
que se dirige al rey de España. Y en ese tiempo estaba el rey Felipe III, en la cual este testimonio, alumnos, recoge datos sobre el Perú de finales del siglo XVI. Y en esa carta pues le da a conocer de todo lo que sucedía en el Perú. Esta carta, alumnos, extensa, acá presenta el pasado incaico, sino que también enjuicia y critica el presente. El autor, Felipe Guamán, reclama, ¿pero qué reclama? Un buen gobierno. Y le explica al rey, ¿no? En este caso Felipe III, rey de España, la situación que estaban pasando los indígenas después de la llegada de los conquistadores. O sea, eso trata, alumnos, sin embargo, de una obra conservadora, de un orden establecido y que respeta la autoridad del rey, siempre y cuando el rey también dé el buen trato justo y no quitarles la tenencia de las tierras a los indígenas. ¿Qué características nos muestra esta obra, alumnos? Acá, alumnos, se observó lo que se impactó en tal medida, lo que sucedió y quedó fijado en esa obra. Tiene un carácter aleccionador, o sea, educador. Se denuncia los abusos de los españoles. E incluso también así la pereza de los mismos indígenas. Porque en una población, en una sociedad, estudiantes, encontramos de todo. Por eso, les dije hace un momento, tiene un carácter aleccionador. Esta obra ha sido escrita, alumnos, en 3 idiomas: el español, el quechua, ¿no?, y el aymara. El conocimiento de estas 3 lenguas que han sido enmarcadas y mencionadas hace pensar pues, que este trabajo, que ha sido escrita en 3 idiomas, ¿no?, viene a ser de los doctrineros y de los evangelizadores, en donde estaba también ahí, que incursionaba también ahí Felipe Guamán Poma, porque él quería aprender todo, saber, para poder hacer un reclamo justo y coherente. Y algo es muy vital, alumnos, en esto, que se hace una descripción del estado o del ciclo vital de los incas. Y de acuerdo a su edad y sus capacidades, alumnos, se los iba clasificando en las calles. En cuanto a su estructura, que ahorita vamos a ver que por qué se ve, ¿no?, el ciclo vital de los incas, porque casi había 400 dibujos, y eso estaba en las 1200 páginas de esta crónica, ¿no?, y buen gobierno, o nueva crónica y buen gobierno. Su estructura, alumnos, 2 partes: nueva crónica, en donde acá se relata pues, el pasado, donde se inicia, o sea, se da a conocer cómo se inicia la creación del mundo por Dios. ¿Y cómo termina esta parte? Con la conquista, ¿no?, y las guerras civiles entre los conquistadores. La otra parte de buen gobierno, alumnos, acá describe la vida de los indios luego de la conquista.
tradiciones, fiestas, se denuncia el abuso que cometían los españoles. Por otro lado, también proponen esta parte, buen gobierno, algunos, que vuelva a los curacas de reconocidos linajes, porque había un caos administrativo, había, en este caso, ya la mezcla de castas y la destrucción de los aulius, ¿no? Las familias, en grupo de personas, de familias, ¿no? Que tenían un origen común. Los dibujos que hablamos, 400 dibujos aproximadamente, ¿qué representan? Solo algo homogéneo, una estructura sencilla, que hay mucha ingenuidad, y gracias a eso, a esos dibujos se han podido reconstruir algunos. ¿Qué? No solo la historia, sino hechos del pasado indígena y de la época de la conquista. En ese ciclo vital, en esos dibujos daban a conocer qué tenían que hacer esas personas a esa edad, alumnos. Bien, estudiantes, elaboran un organizador visual con la información que se les ha dado en el cuaderno, le toman una fotografía nítida y la envían a la plataforma de la institución. Alumnos, hablar de Guabán Poma de Ayala, de esta crónica, todavía falta concretar muchos datos estudiantes. Ya en la siguiente clase vamos a ver un poquito sobre el contexto histórico-cultural, a dar lectura de algunas crónicas, porque incluso en alguna de esas crónicas, cuando hacen sus instrumentos musicales, ¿no? Como el tambor, ¿no? Incluso hacían con piel humana, o sea, de aquellas personas que eran desolladas, les sacaban la piel para hacer los tambores. Ya veremos eso la siguiente clase de estudiantes. Vamos a tomar lista entonces. Registro. Aquí está. Fabricio Arce. No está Fabricio. Adriano Bellido. Presente, profesor, ¿me escucha? Fabricio está, ¿no? Ya está. Adriano. Martín Cárdenas. Presente. Correcto. Diego Fernández. Presente. Correcto. Andrea Muñoz. Andrea. No está. José Nina. Presente. Presente, profesor. Listo, José. Listo, Andrea. Leonardo Tapia. Presente. Correcto, Leonardo. Paul Cáceres. Presente, profe. Entonces, con tardanza. Dayana Cárdenas. Presente. Correcto. Susana Churata. Presente. Correcto. Mauricio Congona. Presente. Correcto. Cristi Gómez. Presente. Correcto. Alexander Herrera. Presente, profesor. Correcto. Piero Pacho.
Presente, profesor. Correcto. Denis Quintanilla. Presente, profesor. Correcto. Julio Rodríguez. Presente, profesor. Correcto. Nicolás Tapia. Nicolás Tapia. Ni siquiera por mensaje. Profesor le escribió. ¿Me escribió? A ver. Debe volver Sí. a escribir. Como estoy mirando la lista. Ah, ya, correcto. 2:15, ¿no? Ariadna. Ariadna. Profe, le escribió por el chat. Ya vi, presente, pues ya lo vi. Correcto, hija. Pedro Valencia. Presente. Listo, Pedro. Bien, estudiantes, cuídense hasta el día jueves, ¿no? Hasta el día jueves. Jovencitos, cuídense, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta el jueves, profesor. Hasta el jueves. Profesor. Hasta luego. Perfecto. Gracias, gracias.